Bueno, muy buenos días, hermanos. Vamos a Hechos 17, del 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Señor, tu palabra es poderosa, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, por favor, te pedimos que hoy tu espada sea metida en cada corazón, que discierna las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente, y que sean llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Te lo pedimos, por favor, Señor, que el sermón sea un sermón espiritual, en el espíritu, nada en la carne. Guárdame, Señor, mis labios de proclamar mentiras contrarias a la Escritura. Guárdame simplemente de enfocar siempre los mensajes al Evangelio, a que no hay otro rey sino Jesús. Yo te lo pido, por favor, Padre Santo, dispón la atención de cada uno de mis hermanos, de los niños, para que estemos hoy guardando el día también de pensamiento. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días otra vez. Hoy este sermón le puse los que trastornan el mundo, los que trastornan el mundo. Hermanos, yo creo que yo me voy a quedar muy corto en este mensaje. Yo pensaba ahorita cuando estaba orando que había muchas cosas que me faltaron decir, pero bueno, que el Señor dirija, disponga, y que lo que hoy se presente sea un mensaje poderoso en palabra, en el Espíritu. Dice el comentarista bíblico: los cristianos escondieron a Pablo y Silas en algún sitio de la ciudad y los protegieron para que no fueran atacados físicamente. Sin embargo, ellos no esperaban que el populacho se volviera contra Jasón y otros creyentes. Cuando la multitud vino a la casa de Jasón y no pudieron encontrar a los misioneros, es decir, a Pablo y a Silas en este caso, entonces capturaron al dueño de casa y a otros cristianos, y literalmente los arrastraron hasta la asamblea pública ante las autoridades de la ciudad. Si usted lee todo el contexto de la cita, se va a dar cuenta de esto. ¿Quiénes eran las autoridades de la ciudad? La palabra griega aquí de autoridades de la ciudad se refiere a politarches en el griego, y describe a los oficiales en las asambleas públicas de las ciudades libres de Tesalónica. Estaban en Tesalónica, era de Macedonia, era una de las ciudades principales de Macedonia. Eso hoy todavía hace parte de Macedonia y se llama Salónica, y es creo que como la segunda ciudad de Macedonia. Eran libres, es decir, no estaban bajo el gobierno y el poder del Imperio Romano, eran ciudades libres. Entonces las autoridades querían prevenir cualquier amenaza a la libertad, A mediados del primer siglo, Tesalónica tenía a lo menos 5 politarcas, o politarches, como les dicen. En 1876, en Salónica, o sea, la ciudad hoy, ¿cómo se llama?, se encontró una inscripción más o menos del siglo II y III, donde nombres antiguos de los oficiales de la ciudad eran precedidos por este término, politarches. Hermanos, entonces, ¿cuáles eran los cargos que tenían hacia Pablo y a Silas, e inclusive hacia Jasón, que era el que los estaba guardando? La muchedumbre levanta cargos contra Jasón y sus hermanos cristianos, pero las palabras que ellos usan se aplican antes que nadie a Pablo y a Silas, y en un segundo plano también a Jasón, pero principalmente a Pablo y Silas. ¿Cuáles son los cargos? Estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Eso es parte de los cargos. Ya vamos a ver lo de los decretos del César. Los judíos acusan a Pablo y a Silas, a quienes no pueden encontrar, de alborotar el mundo. Ese es el primer cargo que le hacen, de alborotar el mundo. En un sentido, el cargo de que los misioneros han estado alborotando el mundo es correcto, por supuesto, porque el evangelio alborota, penetra y altera la sociedad en todas partes del mundo. Quizás los judíos habían oído lo que les había ocurrido a Pablo y Silas en Filipos. Ahorita lo vamos a ver en Hechos 16 del 20 al 21, cuando fueron encarcelados.
e insinúan que algo parecido podría volver a ocurrir en Tesalónica. Como los judíos no pueden presentar a Pablo y Silas, ponen delante de los magistrados a Jasón, un conciudadano judío y residente de allí, a quien acusan de ayudar a los misioneros o a Pablo y a Silas. Para darle consistencia al caso, también acusan a Pablo y Silas y Jasón de sedición. Entonces, primero, de trastornar el mundo, y segundo, de sedición. Dice, todos estos contravienen los decretos de César, es decir, del rey del que gobernaba, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, el primer cargo es que alborotan el mundo, y el segundo cargo es que lo alborotan porque contravienen los decretos del César, es decir, del rey, del Estado, de las autoridades. ¿Pero por qué razón? Porque dicen que hay otro rey, Jesús. Es decir, los cristianos no se sometían al César, se sometían al rey. Ese era lo principal que nos estaba mostrando allí. Si algo de lo que dijera el César contradecía el Evangelio, contradecía al Rey Jesús, ellos desobedecían al Rey. Y eso es lo que vamos a ver un poco ahorita. Que la acusación sea verdadera o falsa no es importante en este momento. El cargo en sí es serio, o sea, vístolo desde el punto de vista de los magistrados, de las autoridades civiles. El cargo en sí es serio y debe ser investigado por los magistrados. Los decretos del César eran juramentos de lealtad que los magistrados locales tenían que administrar y hacer cumplir. Durante el juicio a Jesús, Poncio Pilato preguntó a Jesús si él era un rey, a lo que Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. El lema César es Señor prevaleció en todo el imperio romano. Sin embargo, en el primer siglo los cristianos aclamaron como Señor no a César, sino a Jesús, y los apóstoles predicaron la venida del reino de Dios. Los judíos incrédulos pusieron a Jesús en contra de César y acusaron a los misioneros de incitar la rebelión contra Roma, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo se va a llamar Trastornando el mundo. El segundo capítulo se va a llamar Dios antes que el César. Y el tercer capítulo, el mensaje que trastorna. Hermanos, primer capítulo, en el verso 6, trastornando al mundo, el primer capítulo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermanos, los judíos quizás habían oído lo que les había ocurrido a Pablo y Silas en Filipos, allá en Hechos. Mire, si quieren devuélvase ahí un poquito, en Hechos 16 del 20 al 21, ¿qué había pasado? Ellos habían sido encarcelados. Dice, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, nos mandan, lo que le están acusando era que por obedecer su religión, entre comillas, estaban desobedeciendo al imperio romano. Entonces, en ese contexto está la cita, y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ya habían sido encarcelados y temían los judíos que volviera a ocurrir lo mismo allá en Tesalónica, porque ellos iban por todos lados, ¿qué? Trastornando el mundo con el evangelio. Y presienten que algo parecido podría ocurrir en Tesalónica. Por eso acusan a Pablo y a Silas de trastornar el mundo por predicar el evangelio. El evangelio, hermanos, les decía, alborota, penetra y altera la sociedad en todas partes del mundo, hermanos. Hermanos, pero ¿por qué el evangelio trastorna? ¿Por qué? Porque el evangelio confronta el pecado, la justicia propia y las malas obras disfrazadas de buenas obras del mundo no regenerado. Mire, esto es lo que testifica el Señor. El Señor dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí se me aborrece, porque yo testifico de él, es decir, del mundo, que sus obras son malas. Aunque ellas las presenten como buenas obras, son obras malas, son obras de justicia, son obras manchadas del pecado. Entonces eso el mundo no lo puede tolerar. El mundo no puede tolerar que usted le diga a las personas: arrepiéntase, enderece su vida y vaya y entréguese al Señor. Ese mensaje trastorna al mundo, trastorna
las ciudades, los países, trastorna las familias, trastorna los trabajos, trastorna absolutamente todo, porque la gente no quiere que se le metan, entre comillas, con su reino privado. El mundo, hermanos, odia el mensaje de Cristo. Lo han sacado del gobierno, de las escuelas, de la familia y de la sociedad. Mire, dicen cosas como estas, y nos lo han dicho cuando ustedes y yo salimos a predicar: no meta la religión, es decir, o la Biblia en esto. Hablemos desde la ciencia, le dicen a usted. No meta la Biblia en esto. No podemos imponer la religión o la Biblia, no la podemos imponer. ¿Por qué? Porque la Biblia los confronta. Los 10 mandamientos son espada que penetra a cada corazón. La Biblia, dice, fue escrita por hombres. La religión es para someter a las masas. Acá no se habla de política ni de religión. Le dicen a usted: el Dios del Antiguo Testamento es perverso, es un homicida. Dicen cosas como esas. Por eso no quieren creer. El infierno no es literal. Hermanos, el infierno no es literal. Hermanos, entonces cuando usted y yo empezamos a poner en duda la inerrancia bíblica, hermanos, apague y vámonos. Porque por lo menos usted, cuando se sienta con alguien que por lo menos dice creer las escrituras y que son infalibles, bueno, hermano, usted va con esa autoridad. Pero hermano, es terrible. En estos días veía, yo no sé si ustedes lo tienen, qué bueno que quede grabado y lo vean, un señor que se llama Edgar Pacheco. Yo no sé si ustedes lo tienen por ahí en sus redes sociales. Ese señor ahora anda enseñando que el infierno no es literal, que el infierno no es real, que es algo, él cree ahorita, se volvió como adventista o testigo de Jehová. O sea, se supone que no, pero cree lo mismo que ellos, que cree en la aniquilación del alma, y está enseñando eso por todas partes, porque termina diciendo que el infierno no es literal, porque la Biblia tiene muchos errores geográficos, doctrinales y muchas cosas. Hermanos, ¿cómo uno discute con una persona de esas? Esas personas hay que exponerlas públicamente. Y se vuelve famoso. Hasta otros que no sabemos que no recomendamos, hasta otros lo están denunciando. El trono reformado lo denuncia incluso a esta persona. Pero usted sabe que ni los unos ni los otros, porque Satanás no echa fuera a Satanás. Hermanos, muchos dicen que no se hacen cristianos por culpa de los cristianos, dicen muchos, ¿no es cierto? El falso maestro Darío Silva decía esto, que Gandhi, creo que era Gandhi decía: no, es que yo no me hice cristiano, fue por los cristianos. Más o menos lo parafraseaba de esas maneras. Hermanos, mire, eso no es excusa. Así hayan cristianos que den mal ejemplo y son cristianos entre comillas, porque realmente no son cristianos. La realidad es que lo que odian es el mensaje que llevamos. Pues olvídese, todos sacan esa misma excusa: el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo nos dice y nos manda a abandonar. Le dice: abandona tus pecados, arrepiéntete o morirás, entrégate al señorío de Cristo, obedécele, porque tus obras son malas, no te van a alcanzar para entrar al cielo. Ese mensaje no le gusta. Hermanos, este mensaje que nosotros decimos, que nosotros anunciamos, ese mensaje trastorna el mundo, hermanos. Ese mensaje trastorna familias, países, trastorna la sociedad en general, hermanos. Mire, vamos a ver unos ejemplos, hermanos, de cómo se trastornaba el mundo, o donde estaban ellos y iban a predicar. En Hechos 19, del 23 al 34, denunciando la idolatría a Pablo. Recuérdense que seguramente la hemos leído varias veces, la de Pablo denunciando en Éfeso el negocio de los plateros. Todos se alborotaron. Hechos 19, del 23 al 34. Y de paso está denunciando la mercadería de la fe, ¿no? Acá. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, acerca de Cristo, acerca de lo que ellos predicaban. Un disturbio, estamos viendo de los que trastornan el mundo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo
no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Mírelo, está trastornando el mundo en todos lados. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Hay que persuadir, hermanos. Ay, no lo obligue, no le diga. No, hermano, el evangelio es eso, un llamado, es un ultimátum. Con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, miren, solo importaba el dinero, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Parecido la reina del cielo, María, el 7-8 de diciembre, todo el mundo celebrándole y rindiéndoles honores a la reina del cielo, hermanos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios, más se alborota su amor idolátrico por sus dioses. Y la ciudad se llenó de confusión, estaba alborotada, hermanos, por lo que predicaba Pablo. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Estaban totalmente trastornados, alborotados, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entre más se les hablaba, más se alborotaban y más su pecado idolátrico salía a resaltar. Hermanos, preguntamos, ¿trastornamos a los idólatras usted y yo? ¿Los estamos trastornando? ¿Trastornamos a la Iglesia Católica Romana por su idolatría? ¿Trastornamos a los que practican esa religión con sus ídolos? ¿Los trastornamos, hermano? ¿O decimos: ay, no, allá ellos, como siempre, allá ellos? No, hermanos. ¿Trastornamos el paganismo del mundo? ¿Trastornamos la nueva era con todas sus idolatrías, con todos sus yogas, con todas esas cosas? ¿Los trastornamos? ¿Les decimos a los que practican esas cosas que están mal? ¿Trastornamos a aquellos que adoran ángeles? ¿Los trastornamos? ¿Trastornamos a aquellos de la iglesia cristiana moderna que creen en un falso Cristo? ¿Los trastornamos y le decimos: ese Cristo en el que usted cree no es el Cristo de las Escrituras? ¿Los trastornamos? Porque recuerde, cuando muchas veces uno les predica a esas personas, más se alborotan a defender a sus ídolos. Eso es lo que hacen siempre. Hermanos, se están alborotando, se están trastornando por nuestro mensaje. Mostramos lo abominable de las prácticas idolátricas a nuestros familiares, a nuestros amigos y aún a los que se dicen ser cristianos con sus prácticas idolátricas. A los que se dicen ser cristianos, quiero dejar claro, a los que se dicen ser cristianos. Mire, el Señor Jesucristo también trastornó, también denunció la mercadería en el templo, recuerden. Pero el Señor incluso fue más allá. Él sacó, además, con azote de cuerdas, con un perrero, a todos los mercaderes. O sea, empezó a tumbar todas las mesas. Él aún fue más allá. Ay, hermanos, lo sacó del templo porque tenían el Dios dinero, todas estas personas. Los sacerdotes y escribas buscaban para matarlo, dice ahí las Escrituras en Marcos 1, del 15 al 19. ¿Por qué? Porque estaba alborotando, estaba trastornando al mundo el Señor Jesucristo. Hermanos, trastornamos nosotros también a los mercaderes de la fe. Los trastornamos. Aquellos que están metidos en la teología de la prosperidad, en enlace, trastornamos sus enseñanzas, trastornamos lo que les enseñan, denunciamos a estas personas. Hermanos, las Escrituras nos muestran que eso hay que hacerlo, hermanos. Trastornamos, hermanos, la venta, ya sea de
de enlace de la iglesia moderna, de los arminianos, pero ya metido en los neocalvinistas y la iglesia incluso reformada. La venta de sus CDs, de sus libros, de sus conferencias, de sus eventos, de sus congresos. Lo hacemos, hermano, porque la Biblia dice que de gracia recibiste y de gracia da. De gracia. ¿Quieren hacer un evento? Háganlo con las ofrendas de la iglesia. ¿Por qué tienen que cobrar? No sean mercaderes de la fe, que por esa causa se trastorna el evangelio. Dicen unos, no, pero es que Dante cobra en una cosa, boleta cobra 200,000 pesos, nosotros solo estamos cobrando 20,000. Lo mismo, hermano, lo mismo. Robo es robo, robo es robo. ¿Quiere hacer un evento? Pues reúnase con varias iglesias y de las ofrendas de la iglesia para misión saque para eso. Y si no tiene, pues no lo hace, y punto. ¿O es que necesita usted siempre un estadio con luces, hermano? Usted necesita una Biblia, un púlpito y ya, no más, ni siquiera un púlpito. ¿Usted necesita eso? No, es que hay que hacerlo con excelencia, nos decían los niños. Es que es con excelencia, el sonido y todas estas cosas. Mercaderes de la fe. Por avaricia, dice la Escritura, harán mercadería de la fe todas estas personas. Pero también denunciamos al Vaticano con su comercio idolátrico y sus ventas de indulgencias, porque estos obviamente, estos católicos muchos para defender su religión falsa, dicen, no, es que allá todos los pastores son unos ladrones. Sí, ustedes cobran las misas de los muertos, ustedes piden indulgencias, ustedes cobran los bautismos. Si usted va a Roma, al Vaticano, le pagan un impuesto por entrar allá, le venden una cantidad de estampitas allá. O sea, hipócritas, o sea, son de los mismos. Pues ella es la madre de los otros, la madre de todas las idolatrías y las abominaciones de la tierra. Hermanos, ¿los trastornamos? Esa es la pregunta. ¿Los trastornamos a todos ellos? ¿Nos querrían matar incluso? ¿Nos querrían matar? Hermanos, trastornamos ahorita en la Navidad con todo eso que se da, todo el comercio de la Navidad. Es lo mismo, hermanos. Utilizan el nombre de Cristo para hacer todas sus abominaciones, sus idolatrías, sus ventas de comercio y de todas esas cosas, utilizando el nombre de Dios en vano, hermano. Todo aquel que celebra la Navidad diciendo que es por Cristo está violando el tercer mandamiento, usando el nombre de Dios en vano. Esa es la realidad. Así lo hagan en el nombre de Dios, en el nombre y con, entre comillas, una justa causa. Pero hermano, ojo nosotros, ¿no? Ojo nosotros con vender ídolos. Ojo nosotros con decir, ay, el arbolito de Navidad se lo voy a vender a mi tía. Hermanos, es hacer lo mismo. Es hacer exactamente lo mismo. O yo tengo por allá en mi casa alguna cosa, no sé, no necesariamente una estatua ni nada de eso, sino otras cosas que son ídolos. Y yo también los estoy vendiendo. Música, por ejemplo. Álbumes de música cuando eran nuestros ídolos y esas cosas. Hermanos, queme esas cosas. Queme esas cosas. Sigamos el ejemplo de Hechos. ¿Recuerdan qué hicieron? Quemaron todos los libros y todas esas cosas, hermano. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Y en la Calera, los que quieran, vamos a aprovechar para ir a quemar allá un poco de cosas allá y aprovechamos a hacer una fogata con eso. Hermanos, ojo con eso, ojo con eso. Ojo con eso. Hay cristianos que hasta venden sus botellas de whisky. No, es que yo no tomo. Eso sí, pero que se emborrache otro. No, hermano, bote esa cosa. Eso si no le hace bien a usted, no le hace bien a nadie. Hermanos, por denunciar herejías también. Mire, Pablo, váyase a Hechos 23, avance ahí. Pablo a los saduceos que no creían en la resurrección, recuerden. Estas personas, hermanos, estos saduceos judíos, estaban tan obsesionados con matar a Pablo que hicieron juramento bajo maldición y ayunaron incluso para matar a Pablo. Hechos 23, vamos a leer desde el 12 al 21. Venido el día, perdónenme. Hechos 23 del 12, sí. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron:
nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Mira cómo trastornaba el mundo Pablo, cómo estaba trastornando el mundo, que lo querían matar por denunciar sus herejías, porque recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Hermanos, nos llega a pasar algo así, hermanos. ¿Nos llega a pasar algo así? ¿O somos dulcecitos simplemente? Somos los caramelos de la tierra. O sea, todos nos quieren, y yo no digo que nos tengan que odiar por odiarnos, no, hermano, es por el mensaje, no porque usted sea un mal ejemplo o tenga una mala vida, no, hermano, por supuesto que no, es por el mensaje que llevamos, y obviamente por el mensaje que practicamos también. Hermanos, trastornamos a los herejes, los trastornamos a la Iglesia Católica Romana porque enseñan herejías, son herejes. Trastornamos a los mormones, los trastornamos a los testigos de Jehová, trastornamos a los adventistas, trastornamos al neocalvinismo, a la iglesia moderna y a todas las demás religiones o a las falsas religiones, los trastornamos. Hermanos, recuerden, hicimos una prédica sobre Pablo allá en Atenas, hermano. Nosotros conocemos de manera general cuáles son los errores de estos. Debemos enfocar en esos errores y apuntar a Cristo, por supuesto. Mira, hermano, Pablo aquí cuando habla acá que lo querían matar, él estaba con los fariseos, cuenta ahí anteriormente, ahí en versos anteriores, con los fariseos y los saduceos, y él, como vio que estaban los fariseos, apuntó ahí, eso lo dicen las escrituras, dice, viendo que estaban los saduceos, empezó a hablar de eso. ¿Se dan cuenta? Metía la espada. No, mejor no digamos nada, se van a molestar, se van a incomodar. No, eso dejemos. Hablemosles solo de Jesús. No, hermano, por supuesto que hay que llevar a Cristo, por supuesto, hermano, porque si no el mensaje queda corto. Pero la ley ha sido nuestro ayo para llevarlos a Cristo, hermano. La ley muestra el pecado, la desobediencia de la ley de Dios. Ay, hermano, los trastornamos entonces al evangelizar o con nuestros familiares y amigos. Les hacemos ver sus errores y sus herejías, las que creen. ¿Se las hacemos ver? ¿O creemos como dice el mundo? No, cada uno respete sus creencias. No, hermano, temo decirle que Cristo no respetó las creencias de nadie en este mundo. No las respetó. Cristo no las respetó. Cuando vio a unos fariseos les dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Cuando estuvo con sus discípulos les exhortó el pecado. Cuando estuvo con la mujer en el pozo le habló del adulterio. Eso lo hizo el Señor. Él no respetó las creencias de nadie. Él dijo que Él era el camino, Él era la verdad y la vida, y con eso Él estaba desacreditando cualquier otra enseñanza fuera de Él, hermanos. No respetó a nadie. Es más, lo denunció hasta públicamente cuando tuvo que hacerlo. Lo hacemos, hermanos. Nos quieren matar, nos querrían matar, pero por el mensaje y por la vida que llevamos, me refiero. Por predicar y vivir en santidad también, hermanos. Aunque reconocen que somos de Cristo,
nos amenazan para que callemos. Mire, váyase ahí a Hechos 4, del 13 al 22. Ya más enfocado en nuestra vida también, pues vida y mensaje. Hechos 4 del 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, sabían que habían estado con Cristo. Esto se les nota que verdaderamente son cristianos, aunque no los querían ni ver, pero se les notaba. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? O sea, ya no sabían qué vas a hacer con ellos. ¿Qué haremos con ellos? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, mire lo que hacen: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Nos quieren callar? Que no hablen, que no prediquen, que esa no es la forma, que ese no es el medio. Y nosotros caemos en lo mismo. Sí, eso no es el medio. Y nos da lo que queremos, lo que hacen con esos mensajes es alimentar nuestro pecado, nuestra cobardía y nuestro no querer hacer las cosas. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: mire, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto de Dios. No podemos, así de sencillo. Hay cristianos que usted le dice no prediquen y eso les alivia a ustedes su conciencia. En cambio hay cristianos verdaderos que ustedes dicen no prediquen y dicen: es que yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Así usted me calle, hermano, voy a hablar por donde sea. Es más hablaremos cuando nos digan ese tipo de cosas. Como decía alguien, la sangre de los mártires es semilla del evangelio. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, hermano. Mire, quiero resaltar, aquí tiene que ver con evangelizar, con predicar, pero también tiene que ver con nuestra vida, lo que hacemos, lo que el mundo se alborota, dice: pero ustedes también eso, cosas así. Hermanos, al no participar de las cosas del mundo, el mundo se alborota. Usted dice: yo no celebro Navidad, se alborota. Uy, Dios mío, pero usted cómo no va a celebrar Navidad, que no sé qué. Se alborotan, les da rabia. Ah, pero si usted estuviera con una botella de trago y de whisky, cantando vallenatos y rancheras, eso sí no tienen problema. O con una cerveza en la mano, eso sí no tienen problema. ¿Se dan cuenta? Ay, hermanos, se alborotan en nuestros trabajos cuando no participamos de sus planes y de sus actividades. Ay, usted sí que se volvió amargado, amargada. Usted ya no hace nada, usted antes era más chévere. ¿Se dan cuenta? Hacen un poco de actividades allá, que la fiesta de fin de año, que no sé qué cosas, que, bueno, hermano, ustedes ya saben todo lo que hacen, que el Halloween, que de todas esas cosas. Ay, pero usted sí es aburrido. Hermano, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios antes que a los hombres? ¿A quién tememos? ¿A Dios o a los hombres? El rol de la mujer. Pero usted estudió no sé cuánto, ¿usted cómo va a dejar su carrera por cuidar a sus hijos y poder dedicarse al hogar? ¿No nos dicen eso? ¿No se lo han dicho muchas de acá? Hermano, vea, se alborotan. El mundo se trastorna, no puede entender eso, hermanos. No puede entender eso. Ay, usted quedó simplemente para limpiar pañales y mantequear. Así le dicen. ¿Cómo han desprestigiado la labor bonita de la mujer, hermano? ¿Cómo la han desprestigiado? El feminismo definitivamente, mire, y lo único que ha generado son esclavas, porque esas mujeres, mejor dicho, pobres mujeres estas, pobres, y no ni siquiera me compadezco, sino lo digo, pobres por creer esas cosas, hermano.
terminan más esclavizadas de las cosas del mundo, de la vanidad, de tener que responder por tantas cosas, cuando el Señor la mandó hermanos, es que estamos formando sociedad, están formando sociedad. No, pero son los hijos que los cuiden allá, quién sabe quién. Y después cuando tienen 15 y 16 años, dicen, ay, pero ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Pues claro, ¿cómo no va a ser rebelde? Si es que usted no hizo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia se sacó de los hogares, se sacó de todos lados, se sacó. Por eso, hermano, pasa lo que pasa. El hombre, el rol del hombre, un hombre fiel, que no hace planes con sus amigos. En los trabajos, ay, que vamos y nos tomamos, que no sé qué. Ay, pero usted sí es aburrido. Lo mismo, hermano, exactamente lo mismo. Lo mismo. Uy, usted va a ser homeschool. Uy, pero lo va a meter en una burbuja. Sí, hermanos, pues hablaremos cuando estos niños sigan creciendo. Hablaremos cuando estos niños sigan creciendo, que no le van a tener más, van a tener sus cimientos firmes verdaderamente, porque educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ay, Dios mío, Dios primero, hermanos, Dios primero que la familia, el trabajo y nuestras cosas y nuestros sueños y proyectos. Ay, hermanos, estamos trastornando a los mundanos, a los libertinos, a los antinomianos, a los tibios, a los light, al cristiano nominal. En la iglesia, sí, en la iglesia, aquí en la iglesia. Hay muchas personas que tienen el concepto de, es que Marco me la tiene montada, solo está pensando en mí. Ellos creen que uno solamente tiene ojos para ellos, porque son el centro del mundo. Y no se dan cuenta, hermanos, que aquí hay 40 o 30 personas que también muchas veces se les tiene que decir cosas, otras cosas no, pero hermanos, siempre dicen lo mismo. Es que usted tiene es que usted me la tiene velada a mí. Eso dicen. Trastornémoslos, que no solamente sea el pastor, porque yo estoy seguro que después esas personas se van de la iglesia y todos te terminan diciendo, uy, sí, es que ella... ¿Cuándo le dijeron? ¿Cuándo les dijeron? Hermanos, ¿estamos trastornando el mundo? ¿Estamos descubriéndole su pecado, su justicia propia, sus malas obras? ¿Estamos como Pablo en Éfeso con los plateros denunciando la idolatría? ¿El mundo se alborota con nuestro mensaje como ellos? ¿Estamos mostrando las herejías como Pablo a los saduceos? ¿Están tan obsesionados ellos que incluso desearían matarnos como querían hacer con Pablo? ¿Estamos predicando y viviendo en santidad? ¿Nos quieren callar como a Pedro y Juan? ¿Estamos denunciando la mercadería como hizo Cristo con los mercaderes en el templo? ¿Les estamos diciendo que sus obras son malas, que no les van a alcanzar y que deben arrepentirse? ¿Nos quieren matar? ¿Nos aborrecen por causa del Evangelio de Cristo? Hermanos, ¿estamos trastornando el mundo verdaderamente? ¿Estamos trastornando el mundo? Vamos a entrar a un segundo capítulo. Dios antes que el César. Dice ahí en el verso 7a, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Todos estos contravienen los decretos de César. Hermanos, como los judíos no pueden presentar a Pablo y Silas, ponen ante las autoridades de la ciudad a Jasón, otro judío que vivía allí, a quien acusan de ayudar a los misioneros. Para darle consistencia al caso, los acusan a todos de sedición, es decir, de rebelión. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Vamos a enfocarnos en todos estos contravienen los decretos de César. Hermanos, escúcheme bien lo que le voy a decir. La religión institucional y el César, es decir, el Estado, siempre van a trabajar juntos para el mismo fin. Escúcheme bien, el reino del anticristo. Siempre va a ser así, hermano. Y lo vamos a ver, vamos a tratar de dar unos ejemplos. Hermanos, recuerden, la segunda bestia, Apocalipsis 13, es la falsa religión relacionada con la gran ramera. Busca que todos adoren a la primera bestia. Recuerden, eso lo dicen allá. ¿Cuál es la primera bestia? El papado, el reino del anticristo. Dice, hace que la tierra, o sea, está hablando de la segunda bestia, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, hermanos. Hermanos,
La parte religiosa quiere que usted adore la parte política. Sabemos que Roma está en la cabeza de todo, hermanos. Mire, hermano, es lo mismo que hicieron los judíos. Como los judíos y fariseos con el César en tiempos del Señor Jesucristo decían que su rey era el César. Miren, Juan 19, del 12 al 15, mire lo que dice. Mire lo que decían ellos, hermanos, siempre van a trabajar juntos, siempre. El gobierno político con el gobierno eclesial, hermanos, siempre, siempre, siempre. Y el papado los tiene a los dos, ¿no? Porque él es un reino político, pero también es un reino religioso. Juan 19, del 12 al 15. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Cristo estaba delante de un rey, de un gobernador. Pero los judíos daban voces diciendo: si a él te sueltas, no eres amigo de César. ¿Quiénes estaban diciendo eso? Los judíos. ¿Y quiénes incitaban a los judíos? Los líderes religiosos. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Está hablando Pilato. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Les habla a los judíos y a los líderes religiosos. Y miren lo que dicen los principales sacerdotes. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Se dan cuenta? Trabajan juntos, hermanos, trabajan juntos. Y Roma, por eso ellos son los que gobiernan todo, hermano, porque tienen esos dos reinos acá, dos brazos, hermano, dos brazos. Nos han adoctrinado, hermanos, escúchenme bien lo que yo le voy a decir. Yo espero que este mensaje no sea malinterpretado por lo que voy a decir, hermano. Nos han adoctrinado tanto con la sujeción a las autoridades y como mediante la iglesia, porque efectivamente la palabra de Dios en Romanos nos dice que hay que someterse a las autoridades, que las autoridades son establecidas por Dios. En Primera de Pedro dice: someteos a toda institución humana. Nos dice: honrad al rey. Nos dice en Primera de Timoteo: orad por los gobernantes. Pero hermanos, nos han adoctrinado tanto con este concepto que hasta ya nos hacen jurar por la patria y por la bandera. ¿Se dan cuenta? Eso es tomar el nombre de Dios, hermano. Eso es idolatría, hermano. La Biblia dice: no jures por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nada de esas cosas. Más bien que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermano, nos hacen jurar por eso, por esas cosas. Por esas cosas. Y depender además de esas cosas, de ese Dios, del Dios Estado. El Dios Estado que todo lo provee. El Dios Estado que me tiene que dar salud, educación, vivienda, comunismo, socialismo, estatismo, llámelo como quiera, hasta de izquierda y de derecha también hay. Todo eso, hermano, no hay ninguna diferencia. Hermano, miren, nos han adoctrinado tanto con eso, hermanos, que no obedecer lo que diga la ley civil, es decir, lo que diga el César, aunque contradiga la ley divina, es ser catalogado de rebelde y de anarquista, hermanos. Estamos así. Y por supuesto, hermano, yo no estoy llamando a que usted ahorita vaya. Hay leyes que son neutras, pues usted las tiene que obedecer, lógicamente. Hermanos, lo que yo le estoy diciendo, para que quede claro, es que cualquier ley, así lo diga el gobierno, así lo haya firmado el Papa, lo haya firmado el que sea, hermanos, si contradice las Escrituras, nosotros debemos no obedecerla. Eso dice mi Biblia, y eso nos mostraba en las Escrituras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uy, no, usted es un anarquista, usted es un rebelde. Hermanos, hay que trastornar el mundo. Hay que trastornar el mundo. Miren, han llegado tanto al tema de la sujeción a la autoridad, que como el Papa es una autoridad, entonces usted y yo tendremos que obedecerlo. Si se dan cuenta, como el Papa es una autoridad, sométase a toda institución humana. Entonces, como él es un rey, él es un gobernante, él gobierna el Vaticano, entonces también hay que obedecerlo a él. No, olvídese, yo no voy a obedecer al anticristo, me da mucha pena, me da mucha pena. Ay, hermanos, entonces yo le digo, no se trata de rebelarse a cosas neutras. Hermano, nos toca pagar impuestos, no nos gusta, nos toca. ¿Qué podemos hacer? Nos toca.
No queremos, sí, hermanos, y ojalá sea menos. Pero hermano, nos toca. No me voy a pasar un semáforo en rojo porque la ley lo dice. No se trata de eso, hermanos. Entiéndanme lo que les quiero decir. Cuando contradiga la ley de Dios, yo estoy en la obligación ante Dios y en mi conciencia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, hermanos. O como les pasa a algunos cristianos, espero que eso no pase en esta iglesia, como tienen tanta amor por la política, entonces odian a un candidato o aman a otro, entonces si gana el que no les gustó, eso se rebelan, pero no por Dios, sino porque odian a ese candidato o odian a ese partido político. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, hermanos. Entonces tengamos cuidado y entendamos por qué lo hacemos y la motivación por la cual lo hacemos. Ay, hermanos, pero mire, lo que dice Romanos es que las autoridades están para castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. Eso dice, para eso deberían ser las autoridades civiles. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿predicar es hacer lo malo? No. ¿Vivir en santidad es hacer lo malo? No. ¿Llamar al arrepentimiento es hacer lo malo? No. ¿Llevar a Cristo es hacer lo malo? No. ¿Preservar la vida es hacer lo malo? Por ejemplo, el aborto y ese tipo de cosas. ¿Defender el diseño divino de la familia es hacer lo malo? No. ¿Obedecer los 10 mandamientos es hacer lo malo? Hermanos, entonces, si el Estado, todas esas cosas debemos seguirlas haciendo, y si el Estado nos impide, el César, hacer estas cosas, usted y yo estamos en la obligación moral delante de Dios de desobedecer. ¿Qué haremos cuando el gobierno nos diga entonces que no podemos predicar? Porque ya nos lo están diciendo, ya de a poco nos lo están diciendo. Que no podemos predicar en las calles, porque eso altera el orden público. Entonces van a decir, no, es que hay que sujetarnos a las autoridades, es que yo soy muy obediente. No, hermano, usted está obedeciendo a Dios, a los hombres antes que a Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan? Porque ya lo dicen, dependiendo de donde usted esté, que usted no le puede predicar a un enfermo terminal o a un familiar mayor, porque si se muere, usted puede ser copartícipe de asesinato y de alterarle su paz. Hermanos, no se rían. En una clínica, por eso existe algo que hoy se llama cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no le dejan a usted predicarle el evangelio, sino a consolar, que se muera tranquilo, en paz, pero eso sí, que se queme eternamente en el infierno. ¿Se dan cuenta esa rama de la medicina tan terrible? Aquí había uno que estaba en esa rama de la medicina tan terrible. Hermano, usted no puede, créanme, usted no puede ir a un hospital porque le van a decir, si esa persona se muere porque usted la llamó al arrepentimiento, le predicó, y esa persona se alteró por sus pecados, a usted le van a echar la culpa de ser copartícipe de asesinato. O si es una mujer mayor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra abuelita o una abuelita de nosotros tiene 85, no le diga, porque es que si se le llega a pasar algo, después el resto de la familia va a decir que fuimos nosotros los culpables. Hermano, que se vaya, si se va al infierno, que se vaya por encima de nuestro cadáver. Hermano, ya nos dicen estas cosas. Esto no es nuevo, hermano. Esto ya viene pasando de muchas maneras. O cuando nos digan que no le podemos predicar, por ejemplo, a la comunidad LGBTI, porque ya lo dicen, de hecho, hermano, ya hay leyes que los protegen, que no les podemos denunciar su pecado porque eso atenta contra su dignidad, altera su mente y se pueden suicidar. Ya lo dicen, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, yo no lo voy a predicar, es que yo obedezco a Dios, a las autoridades. No, hermanos, no, eso no es así. O cuando nos dicen, y ya lo dicen, que a los niños y a nuestros hijos no los podemos llevar a la iglesia porque los podemos traumatizar y estamos coartando su libertad. La ONU ya lo dice, ¿ustedes sabían eso? Ya lo dice la ONU. Ya lo quieren imponer, hermanos, que usted no puede llevar a su niño menor a la iglesia porque usted está coartando su libertad y sus derechos. Hágame el favor, pero eso sí, métalo a escuelas que gobiernen los jesuitas y todos esos, y que allá sí los adoctrinen con las mentiras. Ay, hermanos. O cuando nos digan que no podemos enseñar los 10 mandamientos y mostrar al mundo que los han violado, que se han rebelado contra su creador, contra su autor, que deben arrepentirse, pedir perdón y entregarse a Cristo para salvación. ¿Vamos a callar cuando nos digan eso?
¿Callaremos en los púlpitos nosotros? Porque van a ser a los primeros seguramente que nos van a coger y nos van a decir que qué es lo que estamos predicando, que qué es lo que estamos diciendo. O vamos a decir, no, yo mejor no lo grabo. Yo no grabo para que yo no me meta en problemas. ¿Vamos a hacer eso? ¿Callaremos en el púlpito? ¿Callaremos en las redes sociales, hermanos? ¿Callaremos en el uno a uno? ¿Callaremos en los sitios públicos? ¿O haremos como los apóstoles que no les importó y siguieron predicando? Pues es necesario, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Vamos a ver otros ejemplos. Las parteras en Egipto, ¿recuerdan? Temieron más a Dios antes que al decreto del rey: matar a los bebés varones hebreos. Mire, váyase a Éxodo 1 del 15 al 22. Lo va a leer. 1 del 15 al 22. Mira, hermanos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis, mire, les dan un mandato del rey de Egipto, del faraón. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. O sea, si es un niño, mátelo, le estaban diciendo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Entonces va y las llama y dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué no me hicieron caso? Y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Mire, yo voy a decir algo acá. Ellas incluso mintieron en este caso, mintieron. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad arriba a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida, hermano. Ay, hermanos, ¿qué haremos cuando el Estado, el César, nos exija entregar al pueblo de Dios para llevarlos a cárcel o a muerte? ¿Qué haremos? ¿Lo vamos a hacer? No, es que hay que obedecer a las autoridades. Cuando nos manden a abortar, si usted es médico, aquí no hay médicos, pero si usted fuera médico y le dicen que usted tiene que practicar un aborto en una clínica, en un hospital, y lo hacen firmar, ¿usted haría eso? No, es que me quedo sin trabajo, hermano. Se tiene que entonces quedar sin trabajo. ¿Usted cómo va a practicar una cosa de esas? No puede. Todavía uno puede hoy acudir a la objeción de conciencia, hermano, pero créame que eso cada vez va a ser peor. Cada vez nos van a decir que eso es un derecho fundamental de las mujeres, el derecho a exigir sobre su propio cuerpo. Ay, hermanos. ¿Qué haremos cuando nos obliguen a tomar ciertos medicamentos, vacunas para la planificación familiar, o cuando éstas tengan y generen causas de enfermedades o muertes a nuestros hijos y a nosotros mismos? No, es que hay que obedecer a las autoridades. Mire, una de las cosas que nos enseñan las parteras es que se preservaba la vida. Ese era un principio, preservar la vida. Tristemente hoy la medicina, la gran mayoría de la medicina no preserva la vida, enferma la mayoría de la medicina de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? Cuando nos digan que alguien tiene un problema, digamos mental o alguna cosa así, o espiritual, y nos manden a tomar medicamentos psiquiátricos para solucionar sus causas mentales. Entonces, que nosotros vamos a probar eso. No, es que los médicos sí saben, es que eso es un problema de acá. No, hermano. La Biblia los llamaba endemoniados a esas personas. Los llamaba endemoniados. Ay, hermanos. Las parteras preservaron la vida, protegieron al pueblo de Dios porque eran hijos varones israelitas, niños israelitas, protegieron al pueblo de Dios. No temieron los decretos del rey. Hagamos también como los padres de Moisés, también allá mismo en Éxodo. Y es mencionado en los héroes de la fe. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres
por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hoy nos dicen que los hijos son del Estado, del Estado. Me da mucha pena, pero los hijos son herencia de Jehová. Amén. Los frutos del vientre son una recompensa, hermanos. Entonces, ya se lo han dicho a personas de la iglesia. Se lo han dicho a personas, los hijos son del Estado. Ay, hermanos, la causa de todas estas personas, de las parteras de Moisés, de los padres de Moisés, la causa de ellos será el Señor y su reino, hermanos. Rahab, ¿recuerdan la historia de Rahab? Esconde del rey de Jericó, váyase a Josué 2 del 1 al 7. Esconde del rey de Jericó a los espías de Israel que fueron a ver la tierra. Josué 2 del 1 al 7. Josué 2 del 1 al 7. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Josué había mandado unos espías a explorar la tierra prometida, Jericó. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, el rey, estamos hablando de obedecer a Dios antes que al César: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Los tomó, había un decreto, una orden del rey, y ella tomó a los espías y los escondió. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde habían ido. Ella sabía a dónde habían ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores, hermanos. Después del 8 al 21 hay un pacto entre Rahab y los espías de que si no los denunciaban, no se denunciaban mutuamente, Josué, cuando vinieran y tomaran Jericó, iba a proteger no solo a ella, sino a todos los que estuvieran en su casa. Hermanos, aquí había una causa superior. Aquí estaban haciendo, querían, que el rey de Jericó quería coger a estas personas y matarlas, a los espías. Los querían coger, tomarlos como cautivos y pues seguramente matarlos y hacerles más cosas, hermano. Pero Rahab temió primero al pueblo, temió primero a Dios y a su pueblo, hermanos. Más adelante en Josué 6:25, que es lo que nos dice, que Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué haremos cuando el gobierno persiga más directamente a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy la persecución no es directa, no es literalmente directa. Hoy no le dicen a usted que por leer la Biblia lo van a meter a la cárcel, o por ser cristiano lo toman preso. Hoy todavía no pasa eso. Es sutil como nos lo van haciendo. Pero ¿qué pasará cuando sea directo, hermanos? Cuando sea directo. ¿Qué haremos con un hermano o un misionero? ¿Los entregaríamos con la excusa de obedecer a las autoridades? ¿O que debemos decir la verdad? Usted lo que está escondiendo es cobardía, hermanos. Cobardía. Hay causas superiores, hermano. Hay causas superiores, como nos muestra Rahab, que amerita hacer ciertas cosas, hermano. ¿Los esconderíamos y les prestaríamos refugio a costa de nuestra libertad? No, si yo lo meto en mi casa, nos vamos a meter en problemas. ¿Los visitaríamos en la cárcel a estas personas? Recuerden lo que dice la parábola de las cabras y las ovejas: porque tuve hambre, estuve en la cárcel y me visitaste. Y dice el Señor: me lo hicisteis a mí cuando lo hiciste por uno de estos pequeños. ¿Seguiríamos
teniendo comunión con ellos, o yo digo, "Uy, yo prefiero mejor que no me relacionen con ellos, de lejitos, de lejitos". ¿Haríamos estas cosas, hermanos? O más bien haremos como Rahab, que escondió del rey de Jericó a los mensajeros, es decir, a los que predicaban el evangelio, a los que estaban yendo a explorar la tierra prometida. Bueno, ahí no estaban predicando realmente, estaban yendo a revisar cómo era Jericó, perdón, que Josué envió a reconocer la tierra. Mira, hermanos, Rahab, mujer valiente que arriesgó su vida por el pueblo de Dios, por su reino. Hermanos, héroe de la fe en las Escrituras, nombrada como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11. Testimonio que hoy clama contra nosotros para nuestro ejemplo. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si lo que hubiera hecho Rahab estuviera mal, hermano, créame que en el Nuevo Testamento no la nombran como una héroe de la fe, hermanos, como una héroe de la fe. O haremos también como Daniel. Váyase a Daniel 6, del 6 al 16, recuerden la historia de Daniel, que desobedece el decreto del rey Darío de Babilonia de no adorar a otro Dios, sino a Darío. Del 6 al 16. Dicen, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Recuerden que Daniel era uno de los gobernadores del reino. Y otros también se juntaron y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, miren lo que hace Daniel, su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Voy a leer hasta ahí, hermano. Después dice que le dicen que ven a Daniel y lo terminan echando al foso de los leones. El rey Darío en principio no lo quería echar, pero al final le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, dice en el verso 16. Hermanos, miren, Daniel no solamente no obedeció el decreto del rey, sino que además lo hizo público, hermanos. No solamente dijo: no, yo igual voy a orar, yo no voy a adorar a Darío, no voy a adorar a otro Dios diferente a este rey, sino que, hermano, lo hace público. Abre las ventanas, 3 veces al día oraba. Nosotros, no, callados, que no nos digan nada, porque es que como hay que obedecer las autoridades. Hermanos, ¿qué haremos cuando el gobierno nos prohíba expresar abiertamente y libremente nuestra fe? Como ya sucede, hermanos, es que ya está sucediendo, ya sucede. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan que no nos podemos reunir porque alteramos el orden público? Recuerden lo que le pasó en Ipiales. Ya pasa, hermanos, ya pasa. Ya tenemos casos de la vida real. Entonces, ¿qué deben haber hecho ellos allá? ¿Cerrar? No, hermanos, morimos por esta causa, vamos a morir por esta causa. A través también no solo de la iglesia congregando, sino a través de nuestros escritos, de nuestras redes sociales, en las calles, en el trabajo. Cuando no nos dejen orar o leer la Biblia, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a callar? O más bien haremos como Daniel, que no solo hizo caso del decreto del rey, sino siendo el mismo funcionario real, además hizo y oró 3 veces al día y con las puertas abiertas, como les decía, hermanos. Hermanos, nos impedirán predicar el evangelio. Ya lo están haciendo, de hecho. Nos exigirán entregar al pueblo de Dios para cárcel o muerte. Nos prohibirán proclamar nuestra fe libremente. Nos impedirán vivir de acuerdo con los 10 mandamientos. Nos incentivarán a violarlos. Nos inducirán hasta asesinar muchas veces.
Estas cosas cada vez serán más manifiestas, el camino será cada vez más angosto, nos llamarán rebeldes, anarquistas, enemigos del Estado, de la paz, de la iglesia, nos dirán como a Pablo y Silas y Jasón, todos estos contravienen los decretos de César. Sin embargo, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿estamos trastornando el mundo? ¿Lo estamos haciendo verdaderamente? El que tenga oídos para oír, que oiga. Tercer capítulo, el mensaje que trastorna. Dice, diciendo que hay otro rey, Jesús, hermanos. Hermanos, el lema César es Señor prevaleció en todo el imperio romano. César es Señor. Sin embargo, a pesar de las repercusiones de cárcel, muerte, persecución, los cristianos del primer siglo aclamaron como Señor no a César, sino a Cristo. Por eso en Romanos 10 nos dices que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es una confesión así nomás, porque ya sabemos lo que muchos dicen, Señor, Señor, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas así si no haces lo que yo te digo? Estas personas, confesar al Señor, decir que el Señor, Cristo era el Señor y no César era el Señor, implicaba muerte. Entonces confesarlo como Señor, hermanos, les traía cualquier cantidad de problemas. Entonces las personas que obviamente estaban dispuestas a hacerlo, era porque eran fieles al Señor, amaban a Cristo por encima del emperador o del César o de lo que fuera. Ay, hermanos, mire, hermanos, ¿cuál era la doctrina que se predicaba? Pues obviamente el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice ahí en el verso, en Hechos 17, del 1 al 5, el contexto previo inmediato. Ahí en Hechos 17, antes de la cita base. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Señor. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, miren lo que hacen, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿qué estaba anunciando el Evangelio, hermano? Que Cristo era el Señor, que Él había muerto, había padecido para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, entonces el mensaje que trastorna su doctrina, la exaltación como rey de un crucificado, hermanos, que da perdón de pecados al arrepentido, hermanos, trastorna esa doctrina. Miren lo que dice en Hechos 5, miren, Hechos 5 del 25 al 33. Yo no se la voy a leer, vayan allá, pero quiero resaltar, son algunas cosas puntuales. Ahí dice, como en el verso 27, dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron otra vez, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mire lo que estaban predicando: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado. Mira, aquel que cuelgan en un madero, aquel que muere como maldito, aquel hecho maldición, hermanos, a ese Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían y querían matarlos. Hermanos, que alguien que murió colgado en un madero, hecho maldito por los hombres, que alguien tratado como el peor de los criminales,
de arrepentimiento de pecados. Trastorna, hermanos. Eso trastorna. Nos prohibirán decir esto, pero no callaremos, hermanos, y eso espero. No callaremos su mensaje, no callaremos su doctrina. Moriremos por esta. Al final veremos quién prevalecerá. Y como dijo Gamaliel, ahí unos versos más adelante, dejadlos, muchos dirán eso, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, todos los que nos persiguen, hermano, se van a encontrar un día sabiendo que están luchando contra Dios mismo, hermano. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad, así como le pasó a los discípulos, porque este mensaje finalmente va a prevalecer, hermanos. Que el Hijo de Dios, hecho hombre, el Verbo se hizo carne, vino a habitar entre nosotros. Vino y fue tratado como el peor de los criminales, escupido, puéstole una corona de espinas, tratado como lo peor, fuera una cruz y muriera como maldición. Y que ese mismo que fue despreciado por gobernadores, líderes religiosos, por todo el pueblo, por todas las masas, ese mismo dé perdón de pecados y exija que se arrepientan y se arrodillen ante Él. Ese mensaje, hermanos, trastorna. Ese mensaje trastorna. Ay, hermanos, ese es el rey al que nosotros seguimos. Un rey que está por encima del Estado, las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles. Él es quien reina, hermanos. Ese mensaje trastorna, hermanos. Mira lo que dice Lucas 23, del 1 al 13. Del 1 al 3, perdón. Estaba ante Pilato otra vez. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado, están refiriéndose a Cristo, que pervierte a la nación, trastorna a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Lo estaban acusando obviamente aquí, sí, falsamente, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices, tú lo dices. Hermanos, que un hombre tratado, les decía, como el peor de los criminales, despreciado por reyes, líderes eclesiales, el pueblo, las masas, se ha exaltado sobre ellos mismos, trastorna, hermanos, trastorna este mensaje. Nos acusarán de pervertir con este mensaje la nación, de rebelarnos contra el César, de anarquistas, de enemigos de la paz y la tranquilidad. Pero diremos que servimos a este rey, al rey de Israel de Dios, al rey de reyes, nuestro Señor, nuestro rey y Señor, hermanos. Esto trastorna, hermanos. Cuando usted cree en alguien que no ha visto, usted cree en este libro que fue escrito por hombres, le van a decir a usted: hermano, este mensaje trastorna, hermano. Trastorna este mensaje. Ay, hermanos, su reino, mire, no solamente el rey que seguimos trastorna, sino el reino que él vino a establecer también trastorna. Hermanos, mire lo que dice Juan 18, del 33 al 37. Hermanos, no es un reino en los términos políticos de este mundo. Sí es un reino político, por supuesto, porque hay un rey y hay unos siervos, pero no en los términos políticos de este mundo. Ese mensaje trastorna, hermanos. Juan 18, del 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, otra vez Pilato, ¿no? Otra vez un líder civil: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que no oye la voz de Cristo está en la mentira.
Ese es el reino que Cristo empezó a establecer. Es un ya, pero todavía no, como decía un teólogo. El reino de Cristo ya se acercó, hermanos, pero todavía no se ha manifestado completa y completamente. Hermanos, decir que el reino de Dios no es un reino que llega por medio de la política ni las causas sociales, como creen muchos cristianos desafortunadamente, trastorna. Es un reino que llega con el evangelio eterno del reino de Dios, como dice Apocalipsis, que llama a nacer de nuevo, a abandonar el pecado, a abandonar los malos caminos. Es un reino que llega por medio del arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino de sellados por el Espíritu Santo, un reino comprado con sangre por el Hijo de Dios, al cual solo pertenecen sus súbditos, sus obedientes, los que trabajan como siervos para Él, aquellos que están sometidos a su señorío, que oyen su voz y lo obedecen. Ese es el reino de Cristo. Es un reino celestial, de otro mundo, con plena satisfacción cuando venga en su gloria. Por eso usted y yo clamamos, como dice el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, esto trastorna al mundo, hermanos. Este mensaje trastorna, porque la gente quiere un reino en términos políticos, como dicen acá. Ay, que tengamos un presidente cristiano, que no sé qué, que ahorita sí nos va a solucionar todos los problemas, y usted los ve allá revolcándose, porque finalmente no hacen nada de lo que deben hacer, hermanos. Nada de lo que deben hacer. Ay, hermanos, ese reino trastorna, el rey de ese reino trastorna, y ese rey, hermanos, prevalecerá, juzgará al mundo con su justicia, no con la justicia del mundo. Habrá recompensas y juicios. Eso trastorna, hermanos. Trastorna porque vencerá a todos aquellos que hayan tratado de usurpar su trono. Derrotará a la bestia, al papado, al anticristo, que se enseñoreó de las almas de la tierra, y a todos aquellos que trabajaron para él y la adoraron, hermanos. Dice Apocalipsis: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, hermanos. Fieles. A ese reino pertenecen los que son fieles. Ay, pero la salvación luego no es por fe. Fe viene de fidelidad, hermano. Fidelidad, obediencia, hermanos. Hemos distorsionado la salvación por fe y nos olvidamos de la obediencia. Y la obediencia viene ligada con la fe, hermanos. Fidelidad, hermanos. Fidelidad. Fieles, hermanos. Trastorna, hermanos, porque derrotará a su último enemigo, la muerte misma. Entregará el reino a su Padre y después vendrá el fin. Luego el fin, dice Corintios, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque el preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermanos. Hermanos, este mensaje trastorna. Que aquel que fue colgado en un madero, aquel que se entregó, aquel que fue humillado, hermanos, ante Él un día se doblará toda rodilla y confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese mensaje trastorna. Ese mensaje trastorna porque hoy las personas desechan de la misma manera a Cristo. Se burlan de los cristianos, se burlan del cristianismo, se burlan de la Biblia, se burlan de su Jesús, como nos dicen. Pero hermano, este mensaje trastorna porque ante Él un día se tendrán que arrodillar de todos modos. Trastorna, hermanos, porque sabrán que Él es el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, fiel y verdadero, que con sus ojos como llama de fuego vence con su sangre a los césares, a la falsa religión, al pecado y a la muerte. Dice Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Mire, muchas diademas.
y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, con su sangre alcanzó este reino para nosotros, hermanos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Hermanos, este mensaje trastorna, hermanos, trastorna, porque Él va a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Trastorna porque además soberanamente pondrá a su derecha a sus siervos despreciados en este mundo, y les heredará el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. A los demás, a los que lo despreciaron en vida, los pondrá a su izquierda como malditos y condenados para siempre. Eso trastorna, hermanos, porque se presentará ante él y les va a decir: malditos, aquí a la izquierda, donde será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, trastorna ese mensaje. Miren, dice Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, esto trastorna el mundo, porque Él un día va a separar a los suyos y los que no fueron suyos, a su pueblo y al que no era pueblo, a las cabras, a las ovejas, al trigo, a la cizaña, al pez bueno y al pez malo, hermanos. Trastorna, porque Él es el que lo va a hacer. Él mismo va a escoger, Él mismo va a decidir. Hermano, este mensaje trastorna, y más aún, ¿sabe por qué trastorna? Porque aquellos que puso a su derecha, hermano, fueron despreciados en este mundo, fueron viles, menospreciados, maltratados, perseguidos, difamados, todas esas cosas, pero ellos un día van a reinar eternamente con Cristo, hermanos. Amén. Ese mensaje trastorna, y no solo eso, ellos mismos, nosotros mismos serviremos de testigos y de jueces en ese momento, y juzgaremos al mundo, como nos dicen las Escrituras. Hermanos, este mensaje trastorna, hermanos, pero ese reino es para los que lo obedecen. Es para los que obedecen, a los fieles, a los que se han entregado a su señorío, a los que han abandonado sus pecados, a los que han abandonado su yo, sus ídolos, bueno, todas esas cosas. Hermanos, ese mensaje trastorna. Reflexionemos si somos de aquellos que trastornan el mundo entero, hermanos, para concluir. Iglesia, ¿estamos trastornando el mundo? ¿Descubrimos su pecado, su justicia propia, sus malas obras? ¿Estamos denunciando la idolatría como Pablo en Éfeso con los plateros? ¿Mostramos las herejías como Pablo a los saduceos? ¿Denunciamos la mercadería como hizo Cristo con los mercaderes en el templo? ¿Les hacemos ver que sus obras son malas? ¿Predicamos y vivimos en santidad? ¿Desearían obsesivamente matarnos como a Pablo? ¿Nos quieren callar como a Pedro y Juan? ¿El mundo se alborota con nuestro mensaje? ¿Nos aborrecen por causa del Evangelio de Cristo? ¿Somos de los que trastornan el mundo entero, hermanos? No, usted está ahí en el ejército de Dios, hermano, pero usted no está activo. Usted no está activo, usted se va, ¿sabe qué? Va a ser dado de baja en cualquier momento. Como la higuera que no dio fruto. Es cortada, va a ser dado de baja. Si usted no se pone el uniforme del reino celestial, se pone su uniforme y empieza a pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, nos impedirán predicar el Evangelio, nos exigirán entregar al pueblo de Dios, nos prohibirán proclamar nuestra fe libremente, nos impedirán vivir de acuerdo a los 10 mandamientos, nos incentivarán a violarlos, nos inducirán incluso hasta matar.
Estas cosas cada vez serán más manifiestas. Como les decía, el camino será cada vez más angosto. Nos llamarán rebeldes, anarquistas, enemigos del Estado, de la paz, de la iglesia. Nos dirán como a Pablo, a Silas y a Jasón: todos estos contravienen los decretos de César. ¿Es usted de estos? ¿Su rey es Cristo? ¿O es como los fariseos que dicen: no tenemos más rey que César? Recuerden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si usted vive así, temiendo más a los decretos del rey que a la ley divina, hermanos, usted debe arrepentirse y entregarse, y que Cristo verdaderamente reine sobre usted y sobre su vida. Hermanos, su mensaje trastorna. Les decía hace un momento, la exaltación como rey de un crucificado que da perdón de pecados al arrepentido y que se humilla ante él, trastorna. Que alguien tratado como el peor criminal, despreciado por reyes, líderes religiosos y el pueblo, sea exaltado como rey sobre ellos, trastorna. Decir que el reino de Dios no es un reino que llega por medio de la política ni las causas sociales, trastorna. El rey prevalecerá, hermanos, juzgará al mundo con justicia, vencerá a todos sus enemigos, los pondrá bajo sus pies, dará recompensa a sus siervos fieles y juicios a los que lo despreciaron. Esto, hermanos, trastorna. ¿Estamos, hermanos, trastornando el mundo? No lo sé. O usted está en el ejército de Dios inactivo o inactiva. Si es así, hermano, debe arrepentirse y entregarse al Señor, porque el Señor nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Usted puede haber estado acá arrastrado todo el tiempo, pero si usted no está en servicio activo, hermano, usted de todos modos del Señor nadie se burla. No crea que va a llegar allá y va, hermano, debemos trastornar el mundo entero. Y si lo estamos haciendo a medias, trastornémoslo, empecemos a trastornarlo más. Y si lo estamos trastornando, pues todavía podemos hacer mucho más. Que el Señor nos ayude y nos dirija, porque al Rey al que servimos, hermano, puso a temblar el mundo. Por eso el mundo hoy se divide entre antes y después de Cristo, hermanos. Puso a temblar este mundo, hermano. Puso a temblar la tierra. Cuando Él vino, hermanos, mejor dicho, la gracia del cielo abundó en ese momento, hermanos, aún más. Que el Señor nos ayude. Padre Santo, te doy gracias por tus palabras, por este mensaje. Señor, permite que haya sido un mensaje que nos anime a predicar aún más el Evangelio, Señor. Guárdanos de la cobardía, del temor. Ayúdanos a obedecerte a ti antes que al César, las autoridades. Ayúdanos a obedecer a ti antes que a los hombres. Ayúdanos a anunciar tu palabra, Señor. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.